Pero ustedes ya tienen la base de sus calculaciones en su clase teórica, en donde les explican cómo calcular las protecciones de motores. Las protecciones de motores vienen a ser protecciones en cascada, protecciones que por ahí tienen un objetivo cada una. Por ejemplo, cuando ustedes les dan información de los HP del motor, ustedes tienen una tabla, que es single phase o trifásico. En este caso trabajamos con trifásico, que va a ser esta tabla, la 430.250, les va a decir que en base al nivel de voltaje del motor y en base a los HP va a tener un amperaje. Si en este caso el amperaje es 59.4 amperes, ¿sí? Entonces, con esa información de amperaje, ¿verdad? Como ustedes ya tienen la corriente del motor, con esa corriente pueden hallar que es el cable, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando hacen sus cálculos de motores, solamente lo hacen por una línea, porque como es un motor trifásico, la corriente en el resto de líneas va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual. Entonces, determina el tamaño del cable, en este caso el cable va a ser un cable número 4. ¿Sí? Una vez que ya tienen el cable, nosotros en la clase anterior o las semanas anteriores estuvimos hablando acerca del contactor. En este diagrama, este sería el contactor, ¿verdad? Para poder arrancar un motor, comúnmente se necesita de contactores por la alta corriente. Entonces, de acuerdo a la corriente que circula por aquí, por ejemplo, si yo sé que esto es carga continua, lo multiplico por el 125%, probablemente sean más de 60 amperios. Entonces tengo que buscar un contactor que soporte 60 amperios o más, ¿sí? 65 probablemente o más. Entonces, una vez que ya tienen ustedes su contactor, ya saben la corriente que puede soportar, el elemento que ven aquí abajo es el overlock. ¿Sí? El overlock es el elemento que va a proteger netamente a su motor. ¿Sí? Se lo conoce también como relé térmico en español, en inglés se lo entiende como sobrecarga. Y por aquí tienen su breaker principal que va a ir en base a su tabla. Tienen una tabla que va a aplicar un porcentaje con la full run current y van a designar el breaker principal. Entonces todo lo que tienen aquí, ¿verdad? Es la razón de que pongan breaker y overlock para proteger netamente el motor. El breaker, cuando ustedes calculan breaker, no sé si lo han fijado, se llaman short circuit protection en su tabla. Entonces, la razón es que el breaker tiene un objetivo. Cuando tienen un motor está en cortocircuito, cuando el motor por ahí se dispara la corriente, el breaker va a disparar, ¿sí? Pero el que en sí tiene la función real de proteger al motor es el overlock. Por ejemplo, el primero que tiene que dispararse cuando tienen un motor es el overlock. Si el overlock no se activa, el siguiente es el breaker. Pero en ciertos casos, cuando se activa el breaker, puede llegar a ser muy tarde y el motor se puede quemar. Entonces el objetivo del overlock es proteger primero el motor. Cuando ustedes calculan un overlock, necesitan de dos datos. ¿Se recuerdan? Service factor, temperature rise y temperature rise. ¿Verdad? Por ahí, ¿alguien tiene la idea de por qué me piden esos dos datos? Service factor y temperature rise. No se calienten. Correcto. Lo que pasa, el motor como tal no se queme. Por ejemplo, el motor como tal tiene unos devanados, tiene unas bobinas internamente, vamos a hablar de ello. Esas bobinas tienen un esmalte, es un alambre que está esmaltado, tiene una protección esmaltada que es transparente, como un barniz. Entonces, cuando aquí el motor está funcionando a una alta temperatura, ese barniz se tiende a derretir, o se tiende a deshacer, o se tiende a derretir o disolver. Entonces, hay una temperatura límite, esa temperatura es la temperature rise. Entonces, es como recomendación del fabricante, es decir, mi motor puede trabajar a 40 Celsius, ustedes lo hacen trabajar a 50 o a mayor temperatura. Lo que va a pasar es que como el barniz se va a derretir, lo que puede pasar con la bobina es que si el barniz se derrite, eso también sirve de insulación, va a pegar directamente con el metal y puede provocar un cortocircuito, ¿sí? O se pueden pegar entre bobinas y se puede cortocircuitar el motor. Entonces, por eso que les dicen que tienen una temperatura límite, esa es la temperatura rise, o temperatura rise, perdón, del motor.
Ahora, cuando pasan esta temperatura, ¿cuál va a ser el objetivo del overload? Abrirse, desconectarse. Ustedes, cuando le dicen que su motor tiene cierta temperatura, ustedes lo que hacen es determinar el tamaño del overload. Cuando crece la temperatura, ¿quién también va a crecer? La corriente. Se incrementa la corriente. Entonces, cuando ustedes setean un overload, ¿verdad? Cuando ustedes setean un overload, cuando ustedes vayan a la tienda por un overload, por ejemplo, en el caso de esta calculación me dice que el overload es de 68.8 amperios. Cuando ustedes vayan a la tienda y pidan un overload, no van a encontrar un overload exacto de 68.8 amperios, ¿verdad? Ustedes cuando hacen su calculación de este overload, lo ponen hacia arriba, lo ponen hacia abajo o lo dejan tal como está. Igual, ¿verdad? Entonces, porque ese es su tope de corriente. No lo pueden ni subir ni bajar, porque si lo baja, el motor puede estar funcionando bien y el overload se va a estar disparando. Si lo suben, en cambio, ¿qué le va a pasar al motor? Se va a estar recalentando y el overload no se va a disparar. Entonces, cuando ustedes compran un overload, les va a venir en rango: 60 amperios, 65 amperios, 70 amperios. No les viene el valor exacto. Entonces ustedes tienen que, con un selector, irlo regulando lo más cercano a lo que les salió su calculación. Por ejemplo, me salió 68.8, va a estar más o menos por aquí, lo más cercano. Entonces, cuando el motor se está recalentando porque está funcionando a una alta temperatura o está a máxima capacidad y la corriente está incrementando, cuando pase los 68.8 es cuando se activa el overload. En ciertos casos, el overload solamente hay que resetearlo. ¿Por qué? Porque puede ser que en este motor, si estaba trabajando en una banda transportadora, le puso una carga muy pesada, forzó el motor y lo que hizo fue recalentarse por ese tiempo, y lo que simplemente hay que hacer es resetear el overload. El overload tiene un botón de que se llama de stop, es como de cuando se queda como seteado, y tiene uno de reset. Entonces simplemente venir, resetear y volver a arrancar el motor. Cuando les pasa algo como esto, ustedes van a resetear el motor y van a quedarse ahí unos 5 minutos o un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque puede ser que la falla, aún persista y no sea solamente porque pusieron algo más pesado, sino que va a ser probablemente porque ya hay una falla interna en el motor, ¿sí? Entonces tienen que volver, dejar que el motor funcione. Si el motor no se vuelve a disparar como una especie de jet jet, si el overload no se vuelve a disparar, es porque simplemente era por una sobrecarga. Si el overload se vuelve a disparar, ok, hay un problema interno en el motor, ¿sí? Físicamente, ¿verdad? Esto se lo va a pasar para que lo vean. Este es el overload. Entonces tiene el seteo por aquí, tiene los botones de stop y reset. Este overload tiene unas puntas aquí o tiene unas salidas aquí porque está diseñado para que funcione o embone directamente con el contactor. Estos ya son para ahorrar espacio en tablero. Anteriormente eran dos piezas separadas, contactor o overload. Cuando vean tableros viejos eléctricos van a ver que tienen el contactor y abajo otro overload. Entonces, eso ocupaba mucho espacio. Lo que están haciendo actualmente es ponerlo aquí para que de forma vertical optimice espacio en los tableros. ¿Sí? Se lo voy a pasar por ahí para que lo vean. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a la temperature rise. Está relacionada con el barniz o con la parte interna de la bobina del motor. Ahora ustedes tienen otro factor que es el service factor. ¿Sí? ¿Puedo borrar eso aquí? Sí. Tienen otro factor que es el service factor. Cuando ustedes ven un motor y les dicen que tiene un service factor de 1, 1.15, ¿verdad? Les dan un valor. Si es el service factor 1.15, service factor 1. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el service factor es, por ejemplo, si yo tengo un motor y ese motor me dice que es de 20 HP, ¿verdad? Eso sería la potencia del motor, la capacidad que puede entrar en el motor. Si yo multiplico 20 HP por el service factor, por ejemplo, si multiplican 20 por 1.15,
¿cuánto le daría ese valor? ¿Cuánto? ¿23? 23, gracias, 23 HP. ¿Qué significa eso? Que ese motor comúnmente está seteado en 20 HP, pero como tiene un service factor de 1.15, yo le puedo sacar un poco más de fuerza, le puedo sacar hasta 23 HP. Si, por ejemplo, si este motor está funcionando y es de 20 HP y yo vengo y le pongo más carga o más fuerza, este motor yo le puedo sacar más potencia a la que está seteada en la placa por el service factor. Si me dice que el service factor es de 1, entonces quiere decir que solamente le puedo sacar los 20 HP y ya, pero no puedo sacarle más fuerza. Pero eso no puso 5, se lo agregamos a la full load current, ¿no? No, ese 1.15 es como esa multiplicación, ustedes no la ven en la teoría. Okay. No la ven en la teoría porque realmente les estoy tratando de decir para qué sirve ese service factor. Ya ustedes cuando hacen su cálculo ya lo consideran, pero la razón del service factor es porque yo le puedo sacar un poco más de corriente, eso sí, al motor lo puedo forzar un poco más. Si fuera, por ejemplo, cuando ustedes están en el ascensor y dicen, ok, se van a subir o lo vamos a llenar el ascensor de personas o le voy a poner una caja fuerte, probablemente el ascensor sí lo aguante o lo suba, pero va a tener un límite. ¿Cuál va a ser su límite? En este caso, 23 HP. Después de los 23 HP, el ascensor se va a bloquear o el overload se va a disparar si fuera un motor. Es como un extra que le puede sacar el motor. Esa es la razón del service factor. Entonces, por eso que ambos están relacionados con el overload. ¿Sí? ¿Preguntas, Freddy? Entonces, bueno, esta es la parte que ven en la teoría. Esto es cómo se ve internamente el motor. Esto sería las bobinas, o el bobinado del motor. Ese sería el rotor, el estator. El motor tiene un principio de campo magnético, campo magnético sería. Por ejemplo, vamos a enfocarnos un poco en el motor trifásico. El motor trifásico tiene un estator, tiene una base, que es la base metálica. Dentro de esa base de hierro, sí, de hierro sería, hay 3 bobinas. Por ejemplo, cuando vimos el timbre, hablábamos de que teníamos, o cuando vimos también un poquito lo del protector de la clase anterior, que tenemos un núcleo de hierro. Al momento de hacer una bobina y energizarla con voltaje, ¿qué pasaba con esa bobina? Generaba un campo. Entonces, ese campo magnético, ¿qué hacía? Atraía objetos metálicos, ¿verdad? Como en las bobinas los contactos, ¿verdad? Los atraía y cuando energizaba simplemente se abría y lo conocíamos como un electroimán. ¿Sí? Claro, ya por parte mecánica. Entonces, eso es el principio de una bobina. Ahora en un motor, ustedes tienen varias bobinas. En este caso voy a poner 3 bobinas, y las bobinas se van a colocar dentro del motor con un desfase de 120 grados. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que la bobina comienza en 0, 1, a 0 a 120, de 120 a 240, de 240 a 360, ¿verdad? 120, 240, 360. Eso es un desfase, como están desfasadas una con respecto a la otra, 120 grados. Entonces, lo que quiere decir físicamente, que como que esto fuera un eje, ¿verdad?
voy a comenzar a hacer una bobina en el rango de los 120 grados, la siguiente bobina en el rango de los 240 y la siguiente bobina en el rango de los 360. Si ustedes, en teoría, ¿verdad? El 360, ¿qué vendría a ser en términos de ángulo? Un círculo. Entonces, cuando yo energizo la bobina 1, la bobina 2 y la bobina 3, al interior del motor, ¿verdad? Genera un campo giratorio, campo magnético giratorio, ¿verdad? Genera un campo giratorio. Entonces, al momento de poner aquí el rotor, dentro de este estator no tienen conexión física, sino que al momento de poner el rotor y analizar las bobinas, es lo que hace que permita o lo que hace que se mueva el eje o el rotor, ¿sí? Las tres bobinas generan campos, ¿verdad? A tal punto que hacen que se mueva el rotor cuando lo pongo dentro del estator. Ustedes cuando ven su parte teórica, este es el motor más famoso, habla mucho del Scurry Cage. ¿Verdad? Entonces, ese motor se conoce como jaula de ardilla por su rotor interno, es como donde cogen los hunters, las ruedas estas. Cuando yo lo pongo aquí, esto es mecánico, el campo giratorio influye sobre esto y lo hace girar. Si yo pierdo una de las líneas, si energizo una de las líneas, se pierde el campo giratorio. Si tengo las otras dos bobinas energizadas y energizo una, se pierde el campo giratorio, el motor se detiene, pero como tengo dos bobinas energizadas, va a tratar de seguir girando, no va a poder, se va a recalentar y si no tuviera un overload, se quemaría, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, vengo y digo, voy a arrancar un motor trifásico y lo arranco directo desde el breaker, no le pongo protección, el motor va a arrancar, sí, va a funcionar, pero en el momento que este motor, ya sea por algún factor, digamos que está funcionando y por alguna razón en donde tiene los ejes con la polea se rompe el estante o se rompe el eje y el motor se traba. El motor va a querer ir funcionando, pero se trabó, el motor se va a comenzar a calentar. Si no tuviera overload, probablemente hasta que el breaker se dispare por el incremento de corriente ya se puede comenzar a incendiar, ¿sí? Porque el breaker tiene otra función. El breaker es más de todo, pues es el short circuit protection para fallas a tierra o bobinados aterrizados, pero el que tiene que proteger a esto antes que se queme va a ser el overload, ¿sí? Si fuera en cambio que se desconectó una línea, por ejemplo llegan las dos líneas y se desconectó una línea, también el motor va a querer funcionar, va a querer girar, no tiene la suficiente fuerza para girar, se va a comenzar a recalentar y si no tuviera un overload, ¿qué le va a pasar? Primero se quema el motor antes que se salte el break, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Ah? Puede pasar de que, por ejemplo, de la alimentación, es muy común a veces que se desconecte algún cable, ya sea de la alimentación principal, de algún mal splicer, o también puede pasar, por ejemplo, una vez me pasó que en el motor, era un motor viejo, pero que querían reutilizar, la sacado hasta de la basura, la traía otra vez, nomás que estaba ahí botada, y el motor se veía bien aparentemente, pero ya internamente aquí estaba desoldado. Entonces uno hacía las conexiones aquí afuera, cuando arrancaba el motor se disparaba el overload. Entonces tocaba medir, ya vamos a ver un poquito continuidad o resistencia. Entonces ya cuando vimos ya el motor desde adentro estaba ya desconectado. Entonces, son varios factores, puede ser que la desconexión ya sea interna o ya sea un mal splice o un mal falso contacto y se vaya una línea, o puede ser también desde la red de afuera, digamos, como tienen suplemento de Comet, se les vaya una línea Comet y le afecta directamente a todo.
¿Ok? ¿Puedo borrar eso? Ok, ahora lo que van a ver, ¿verdad?, es cómo conectar los motores. Ustedes ya tienen por ahí la base para hacer una calculación de motores, pero hay motores que se conectan en estrella y motores que se conectan en delta, ¿sí? También hay motores que se conectan en paralelo, como son los single phase, pero vamos a poner un poquito más en los trifásicos, que son los más comunes, ¿verdad? ¿Entienden? Por ejemplo, conexiones de motores trifásicos. Para conexiones trifásicos, las más comunes son estrella y delta, ¿verdad? Ok, entonces, primero vamos a relacionar la razón de por qué hay estrellas y por qué hay deltas. Primero, imaginen que ustedes van a hacer un licuado y llenan su equipo, lo llenan con hielo, con fruta, ¿verdad?, pero lo llenan al tope. ¿Sí, no? Y ya cuando tienen los botones, ustedes en su licuadora han visto que hay uno que dice high speed y hay uno que dice low speed. Entonces, no sé si les habrá pasado de que vienen y tienen todo lleno y lo arrancan en high. Lo arrancan en high. Entonces, si lo arrancan en high, ¿qué le va a pasar al motor? Ustedes van a ver que quiere girar, como comienza a patinar, pero no tritura nada. Va rápido, pero no tritura nada. Entonces, claro, no tritura la fruta del hielo, se lo pone en high. Entonces, ¿qué les toca hacer ahí? Ponerlo en low, comienza a triturar y luego que trituró la fruta, lo cambian a high, ¿verdad? Rápido. Eso es lo que se conoce como arranque estrella delta. Por eso lo ven en una licuadora. Pero a nivel de motores trifásicos, imaginen que yo tengo un ascensor. Aquí va a haber un grupo de personas. Aquí va a haber un grupo de personas. Y digamos que el ascensor, el ejemplo que está aquí, lo ponen a su máxima capacidad. Lo ponen a su máxima capacidad. Esto aquí marca que solamente entran 10 personas y aquí entran 20 personas. Entonces, para que el ascensor pueda subir a estas 20 personas, tienen que hacer un arranque en fuerza, ¿verdad?, para vencer el primer torque. Una vez que hace su arranque en fuerza, que sería una Y, un arranque en fuerza, sube a las personas y después que ustedes cuando sienten el zoom, que se suben, ¿qué comienza el ascensor? A ir rápido, entonces después hace una delta. Entonces es una conexión estrella-delta, arranca en estrella, en fuerza y luego cambia a delta, velocidad. ¿Sí? Cambia a delta, es porque es la cantidad de personas. Imaginen también si fuera un ámbito industrial donde tienen el mismo concepto de la licuadora, pero esto ya no es frutas, sino que son rocas. Tienen rocas aquí y las quiero hacer grava, las quiero triturar. Entonces, si quiero triturar esas rocas, no puedo arrancarlos directamente en delta, sino que tengo que hacer un arranque estrella delta. Ese arranque comúnmente se lo hace a nivel de contactores, se lo hace a nivel de conexión. Si el motor arranca en estrella y después de un tiempo cambia a delta automáticamente. Si son dos contactores y temporizadores. ¿La palabra que la menciona como estrella, maestro? Sí, Estrella, delta. Sí, se le dice también estrella, la conexión Y. A veces dice estrella. Comúnmente en inglés le conocen así. ¿Y es delta? Y delta, delta como lo hay,
igual, Y delta, o también le dicen así, Y, y le ponen un triángulo. Es otra forma de expresar, Y delta, o estrella delta. Entonces, estas conexiones, cuando ustedes vayan ya al ámbito industrial, se van a encontrar en equipos viejos, equipos ya antiguos, ya no, o casi hasta llevar que estrella delta, ¿verdad? Lo estudiábamos mucho hace años, pero ya está quedando un poquito obsoleto, porque ya hay un equipo que me permite hacer eso ya electrónicamente. Se llama variador de frecuencia. Sí, se llama variador de frecuencia. ¿Cómo trabaja el variador de frecuencia? Por ejemplo, ustedes ven estas luminarias como realmente están siempre encendidas. ¿Por qué? Porque tienen un valor de velocidad de onda ya establecido. ¿Y qué es una frecuencia? Comúnmente la frecuencia se mide en hertz y se habla con respecto a la velocidad de la onda. Eso ahí ustedes no lo hacen, eso lo va a hacer Comet, pero hay un equipo electrónico que sí me la puede regular. ¿Qué significa velocidad de onda? Es lo que le toma el tiempo de ir del lado positivo al lado negativo a la onda de voltaje alterno, porque es alterno, va alternando positivo y negativo. Entonces, lo que hacen es setear la velocidad de onda en nuestra área es 60 Hz. ¿Sí? 60 Hz. Entonces, estas luminarias da la sensación que siempre están encendidas, pero si le ponen una cámara lenta, va a estar siempre apagando y prendiendo. Entonces, ya para la velocidad, para nuestro ojo humano, si le ponen una cámara lenta, ¿verdad? Se lo puede ver, pero para nuestro ojo humano siempre están encendidas. Si le ponen una cámara lenta, van a ver que están prendiendo y apagando por la velocidad de onda. Hay un elemento que es netamente electrónico que me permite acelerar o disminuir la velocidad de esta onda. ¿Sí? Entonces, ese elemento se lo conocen como variable de frecuencia. Por ejemplo, anteriormente lo hacían de forma mecánica, ¿verdad? Lo que sería la conmutación estrella delta, pero actualmente ese equipo es programable. Necesitan de una computadora pasar por el variador de frecuencia y de la salida ir hacia su equipo. Entonces, lo que hace el variador es programarse, es decir, ok, necesito que este variador me reduzca la velocidad de la onda a 30 Hz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo arranco en 60, esto está muy rápido y no va a poder triturar las rocas. Entonces lo voy a arrancar en 30 Hz, el arranque va a ser lento, va a comenzar a triturar y aquí mismo puedo setear si es que requiero que vuelva a cambiar o es que lo mantengo en esa velocidad para que pueda triturar toda la piedra. ¿Sí? Por ejemplo, bandas transportadoras, ustedes han visto bandas que, por ejemplo, probablemente si yo pongo producto aquí y esas bandas van muy rápido, las tienen que transportar muy rápido las casas, no van a poder ni ponerlas ni sacar los productos, entonces se regula con un variador de frecuencia. Esto es programable. ¿Qué hace el variador de frecuencia? De la alimentación. La alimentación ustedes la van a seguir haciendo exactamente igual. Van a poner el breaker que le salió en su cálculo del motor, van a poner su overload que le salió del cálculo del motor, van a poner su contactor de acuerdo a lo que le salió en el cálculo, pero de la salida ya de las protecciones ya no van directamente al motor, sino que pasan por el variador de frecuencia. Van a ver un equipo electrónico y ese variador de frecuencia a la salida es lo que va a hacer y va a proteger o va a regular la velocidad de su motor. ¿Sí? Es un VFD. Oh, sí, es VFD, perdón. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? La última palabra que tú viene siendo voltaje de frecuencia. No, es variety frequency drive. La palabra última es drive.
Ok, entonces ya esto, ahora ya lo hacen electrónicamente. Anteriormente, cuando vayan a abrir una máquina, que tienen que arrancar en estrella o en delta, la conexión no es complicada, son dos contactores y un timer. Lo que hace el contactor es que, el timer es que después de un tiempo conmuta al otro contactor para que comience en estrella y luego cambie a delta. No lo puedo dejar todo el momento en estrella. ¿Por qué? Porque puedo recalentar el motor dependiendo del motor, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más de ello. Ustedes en su libro, en el pequeño, el libro Omnibook, en amarillo, tiene en la página 64, van a tener la información de cómo se conectan estrellas y cómo se conectan deltas. Entonces tienen 66 o 66. Ok. Más o menos por ahí 64, 66. Ok. Claro, son conexiones trifásicas. Entonces, cuando ustedes se vean o van a encontrar un motor, por ejemplo, en este motor, ¿verdad? Les van a decir, ok, necesito que instalen este motor. Entonces, ustedes ven el dato de placa. El dato de placa va a estar aquí. Aquí van a encontrar toda la información que el maestro les entrega en sus calculaciones. Va a decir service factor, voltaje, si es trifásico, si es monofásico, si service factor, temperature rise y nameplate, la corriente de placa también está aquí. Entonces, toda la información que les ponen en sus cálculos realmente es la información de placa del motor. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ver primero eso. Decir, ok, este motor es de tanto HP, tiene cierto nivel de voltaje, tipo de motor, y en base a eso van a proteger o van a dimensionar sus protecciones como breaker, tubería, cable, overload, y la salida va a ir directamente hacia sus cables. Entonces, en este punto es donde se van a encontrar algo como eso. En el motor les va a decir si el motor es estrella o delta. Entonces, aquí van a encontrar varios cables. Entonces, cada cable va a estar identificado por un terminal. Esto se conoce como terminales, también les llaman, o esto también se conoce como caja bornera. Entonces, cada cable va a estar identificado con un terminal. Entonces, en mi ejemplo, cuando ustedes vean el motor, van a tener una bobina 1. Comúnmente para motores pueden poner o se encuentran en los libros como estándar la letra T1 y T2. ¿Qué significa eso? Que eso es el inicio de la bobina y la T2 es el final de esa bobina. En ciertos motores también ponen B1, B2. También inicio de bobina, final de bobina. Si tengo una segunda bobina, esa bobina puede ser T3, T4, para no confundirme con las otras bobinas. El fabricante pone T3, T4, o también utiliza la letra U1, U2. Inicio y final de la bobina. La bobina es un alambre que está enrollado dentro del motor. También puede haber, o de hecho, haber una tercera bobina. En esa tercera bobina va a ser T5, T6, la identificación de los cables, o W1, W2. ¿Sí? Entonces, en el motor me va a decir, ok, este motor es de tanto HP y toda la información por ahí que ya tienen de la placa, y les va a decir que este motor se lo debe conectar en estrella. ¿Sí?
Para hacer una estrella, o también dicen conexión tipo Y, es por esto, porque cuando conectan las bobinas entre ellas, se forma una Y. ¿Ok? Ahora, en mi diagrama, esto sería T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Entonces, para poder hacer una Y, primero tengo que juntar todo lo que sería el centro entre ellos. T2, T4 y T6 tienen que ir juntos. ¿Sí? Entonces, T2, T4 y T6 van a ir juntos entre ellos. Y en lo que serían los cables que me quedan libres, van a entrar las líneas. Línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Qué vienen a hacer las líneas? Es la alimentación directa a lo que sería mi breaker. ¿Sí? Entonces, lo que ven por ahí es una conexión en estrella. Cuando yo tenga físicamente el motor, ¿qué voy a tener que hacer aquí? Voy a tener que conectar entre ellos los terminales. T3, T4. ¿Verdad? Según ese diagrama que ven ahí, ¿quiénes tienen que estar conectados juntos? T4, me la va a sacar T4, T2 y T6. Estos tres cables van a estar juntos entre ellos internamente en el motor. ¿Sí? Internamente, ustedes van a venir aquí y van a decir, ok, ¿cuál es T2? ¿Cuál es T4 y cuál es T6? Esos tres cables van a estar juntos entre ellos. Y van a estar juntos entre ellos con una wire. Y lo que vendría desde el breaker, por ejemplo, si tengo mi breaker, tiene que ser un breaker trifásico. Obvio que por aquí estoy obviando lo que sería el contactor, estoy obviando que sea el overload, todo eso pasa por aquí antes. Y a la salida ya iría directamente línea 1, línea 2, que es lo que viene de la alimentación, y línea 3, T5. Ahora que van a conectar directamente hacia el motor. ¿Sí? Nuestro motor tiene una conexión en estrella. ¿Qué características tiene la estrella? La corriente de línea es igual a la corriente de fase y el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre 1.73. Y ahora vamos a ver cómo funciona eso. ¿Preguntas hasta ahí? Por la W, ¿era W2, W1? Oh, es lo mismo la U, W, pero por ejemplo si yo pongo aquí, ¿Era cuál? no, por ejemplo, son dos formas de que se van a encontrar motores. Hay motores que el fabricante les pone T1, T2 y hay motores que no les pone T1 y T2, sino que les pone B1, B2 o 1, U2 o W1, W2. ¿Sí? Entonces es otra forma de nomenclatura. ¿Sí? Entonces ustedes van a un motor y les dicen, oh, ahorita este motor y ven B1, B2, U1, U2, está hablando exactamente de lo mismo, T1, T2, T3, T4, son como identifican las bobinas. Pero una pregunta, en la conexión que usted hizo ya del T2, T4, T6, dice que van conectados internamente, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, uno los conecta entre ellos. Y afuera se conectan entre ellos. Acá en
usted dice que ese es el neutral o... Oh, sí, ya vamos a hablar un poquito de ello. Por ejemplo, aquí me hace falta un cable que va aquí. Comúnmente en una conexión estrella tiene un neutral. ¿Sí? ¿Por qué lo obvié? ¿Por qué no lo pongo? Porque se considera que el sistema está balanceado. ¿Qué significa que está balanceado? Que la corriente que va por la línea 1, la corriente que va por la línea 2 y la corriente que va por la línea 3 son exactamente iguales. Entonces, si la corriente en línea 1 y la corriente en línea 2 y la corriente en línea 3 son iguales, en el neutro la corriente va a ser igual a 0. Corriente neutro igual a 0. ¿Sí? Entonces, por eso que no lo puse en mi dibujo. Si no lo puse en mi dibujo, porque el motor se lo considera como una carga balanceada, por eso no necesita neutro, solamente va a estar fácil. ¿Cuándo utilizo el neutro? Cuando el sistema sea desbalanceado. ¿Cuándo son desbalanceados el sistema? Por ejemplo, es más que todo a nivel de tableros. Pero si tengo tablero trifásico y voy a tener línea 1, línea 2, línea 3, aquí voy a tener un breaker, aquí voy a tener otro breaker, aquí voy a tener otro breaker. Entre estos tres breakers es muy poco probable que todos consuman lo mismo. Pero esto va a estar luces, esto puede estar en un motor, esto puede estar en algún otro equipo. Entonces voy a tener una corriente de 5 amperios aquí, una corriente de 6 amperios acá y una de 10 amperios por ahí. Eso se considera como un desbalance. Si el sistema está desbalanceado, necesita del neutral. ¿Para qué? Para que pueda regresar esa corriente desbalanceada. ¿Sí? Necesita del neutral un cuarto cable. ¿Sí? Esa corriente sí va a tener un valor, pero para poderla calcular hay una fórmula, ¿sí? Que la tienen ahí mismo en su libro. Están chequeando esa corriente. Y en el neutral, raíz, y ahí comienza que I1 al cuadrado, menos I2 al cuadrado, y así. Toda esa fórmula, si ven, no la recuerdo exactamente, es la que tienen que aplicar dependiendo de los valores de corriente para poder terminar la corriente en el neutro. ¿Sí? Comúnmente, cuando tienen un sistema desbalanceado, es más fácil, por ejemplo, si fuera posible, enganchar con el amperímetro los tres cables al mismo tiempo, con el de gancho, los tres cables al mismo tiempo, y cuando ponen el amperímetro de gancho, los tres cables al mismo tiempo, lo que les marca es la corriente en el neutro, el desbalance. Si está balanceado, les va a dar 0. Si no está desbalanceado, les va a dar una corriente en el neutro. En el motor no necesita el neutro, más que todo porque ya está balanceado, entonces la corriente va a ser 0. ¿Sí? Por ahí van el detalle porque ustedes tienen que recordar esto para su clase de trifásico. Vamos a estar haciendo algo como esto. ¿Verdad? Por ahí, adelante. ¿Y qué hacen los neutros en el sistema trifásico? Un sistema que se lo necesita siempre y cuando estén desbalanceados. Si todo está balanceado, como motores, no se necesita el neutro. ¿Sí? Si fuera una delta, no se necesita el neutro. ¿Sí? Si está desbalanceado, se ocupa el neutro. Correcto, está desbalanceado. Por ejemplo, esto es un tablero trifásico. Entonces, aquí hay tres cables, tres líneas, y necesito el neutro para que regrese la corriente de desbalance. Por ejemplo, si yo pongo breaker aquí, va a ser difícil que pueda emparejar las tres líneas, porque son cargas diferentes. Entonces, tengo una corriente aquí, una corriente aquí, una corriente aquí. Necesito el neutro para que esas diferencias de corriente regresen por aquí. ¿Sí? Es la resta. Ahora, si este motor lo conecto directamente, el motor ya está diseñado para que las tres bobinas sean iguales. Entonces, la medida del tiempo va a tener la misma corriente en la línea 1, la misma corriente en la línea 2, la misma corriente en la línea 3. Este cable que ven aquí es tierra. El verde es tierra. Pero aquí va a estar siempre igual, por eso que no ven otro cable. Si fuera, por ejemplo, si digamos que les entregan van a trabajar en un área comercial y les traen una secadora eléctrica,